este curso tenemos ya os hemos enviado a todos el programa, supongo que todos lo habéis recibido, el programa de este año, donde están las sesiones con los títulos correspondientes de cada una de las sesiones. Y esta es la primera sesión que vamos a tener este año. Si alguien no ha recibido el programa que envía Ana Ramírez, pues decirlo, porque quiere decir que hay algún problema con la dirección o con el envío del correo electrónico o algo así. Hemos enviado varios mensajes ahora en estos días, uno para el envío del programa de todo el curso. Hemos enviado otro programa también ya para otro correo electrónico para esta sesión primera, y hemos enviado también otro correo, aunque ese no se ha enviado todavía a todos. Es posible que a alguno no le haya llegado porque hay que mandarlo, no se pueden mandar todas las direcciones a la vez, convocando a una reunión, a una jornada Leibniz para el próximo día 11 de diciembre. Bien, este curso tenemos pues una noticia muy lamentable que ha tenido lugar este verano, que ya conocéis todos, que es la muerte de Tomás Guillén Vera. Tomás, pues como sabéis, es una de las personas que ha estado desde el principio en el seminario internacional Leibniz, que ha colaborado en las actividades de la Red Iberoamericana, que ha colaborado en la edición de obras de Leibniz, hizo la traducción de la Teodicea, ahora estaba trabajando en la traducción del volumen 4, y bueno, y era de las personas pues más activas y que más aportaba a toda esta conjunto de iniciativas y de actividades que vamos desarrollando desde hace años, ¿no? Y eso en el plano profesional. En el plano personal, pues todos los que lo conocisteis visteis cómo era, ¿no? Era una buena persona, y era amable, y era súper educado y respetuoso, y en fin. Entonces, pues bueno, pues ha sido una pérdida muy, muy, muy lamentable, ¿no? Él tenía algunos problemas de salud, pero en principio nada como para esperar esto, ¿no? Pero a principios de agosto, pues se puso mal, se puso peor, cada vez peor, y el 25 de agosto murió. Entonces, pues bueno, hasta el final, pues él estuvo comprometido con el proyecto de Leibniz, y entonces mandó algunos mensajes, el último el 17 de agosto, o sea, una semana antes de morir, ¿no? Todavía el 17 de agosto mandó un mensaje enviando lo que él había hecho de las traducciones de Leibniz, lo que había hecho de la introducción para ese volumen 4, que la estaba escribiendo y estaba a medio, pues todavía lo quiso mandar para dejarlo todo lo más claro y arreglado posible. Y bueno, pues hasta el final estuvo, cuando ya casi ni podía, los últimos mensajes ya se nota que están escritos en el ordenador con dificultades y demás, pues hasta ese momento él estuvo pendiente de mandar la parte de la introducción del volumen 4 que había hecho y demás, ¿no? O sea que, bueno, pues así era Tomás, ¿no? Entonces, pues muy lamentable, pero bueno, es así. Entonces, por eso inmediatamente pues pensamos que sería bueno organizar algún acto de homenaje a él, ¿no? Y por eso de ahí la propuesta de organizar el 11 de diciembre una jornada en honor suyo.
Entonces, pues bueno, ahí ya iremos mandando un poco la estructura de la jornada, que será pues será una tarde para los que estamos en España, para que los de América pues sea una mañana, ¿no? Y lo haremos de manera mixta, todo esto ya lo explicaremos, lo haremos virtual y presencial a la vez, para que quien quiera participar o decir algo y no pueda venir, pues que pueda hacerlo por online, ¿no? Entonces lo haremos presencial en Granada para quien quiera y pueda venir, pero también pues lo haremos a la misma vez virtual para que pueda participar quien quiera o quien tenga gusto en hacerlo, ¿no? Haremos pues, bueno, ya mandaremos exactamente el orden del día, pero pues bueno, alguna presentación de su vida, de sus obras, alguna conferencia o algo así, aunque sea breve, y luego pues daremos la oportunidad de que todo el que quiera, sea presencialmente o sea por vía online, pues que el que quiera decir algo no tiene que ser una conferencia ni una ponencia de nada, sino simplemente pues el que quiera en 3 minutos, en 5 minutos decir algo sobre su relación con Tomás o cualquier cosa de ese tipo, pues que tenga oportunidad todo el que quiera también de poder hacerlo y dejar ahí un testimonio de, digamos, de adhesión y de cariño, ¿no? A Tomás. Esto ya mandaremos con tiempo suficiente pues, el orden del día y cómo funcione el enlace y demás. De momento lo que hemos mandado es simplemente un mensaje diciendo que vamos a organizar esto y la fecha. La fecha, en principio habíamos pensado el día 11 de diciembre, pero acabo de hablar con la hija de Tomás y resulta que queríamos que viniera su mujer y su hija a Granada, ¿no? Y que participara en esto. Y ellas me dijeron que sí, que por supuesto que estaban dispuestas y demás, porque contaran algo pues un poco más desde el punto de vista más personal que puedan tener ellas respecto a Tomás, claro. Y me dijeron que sí, pero justamente hoy he hablado con la hija y resulta que el 11 de diciembre ella no puede. Entonces ya no sé no sé qué haremos, si o cambiamos la fecha del 11 de diciembre a otro día, o ella lo que le impide poder estar lo puede cambiar, pero creo que no va a poder, porque justamente ese día se tiene que presentar a una plaza o algo de eso, con lo cual eso no se puede cambiar fácilmente. Entonces probablemente cambiemos el día, aunque hemos mandado ya un mensaje diciendo que el 11 de diciembre, pero es posible que haya que mandar alguno más, pues pasándolo más o menos, pues será en los primeros días de diciembre, pero puede ser que no sea el 11, depende ya de lo que podamos hacer. Pero en fin, todo esto ya lo mandaremos a todos con tiempo suficiente para que os enteréis y el que quiera y pueda, pues que participe, ¿no? Bueno, luego alguna novedad más. Estamos terminando ya el volumen 17B, ya está prácticamente terminado para enviarlo a la imprenta. Entonces, pues este volumen, si no pasa nada, antes de Navidad saldrá ya. Y luego tenemos también el volumen 4 de las obras de Leibniz, que era el que estaba preparando Tomás junto con Roberto Casales. Lo que es la traducción ya está hecha y la introducción la estaban escribiendo. Entonces, pues este también, el volumen 4, saldrá pronto, pero en todo caso después del 17B, y por lo tanto pues saldrá en enero, febrero, marzo, por ahí, cuando sea posible. Esos son los dos que ahora mismo están más adelantados, ¿no? Luego está también que saldrá pronto, como he dicho antes, las actas del sexto Congreso Iberoamericano Leibniz que tuvimos en Buenos Aires. Lo están preparando Óscar Esquisabel y Federico Raffo, y nos dijeron hace unos días que bueno, que eso ya lo tienen bastante adelantado y saldrá pues en las próximas semanas o así, publicado en la UCA, en la Universidad Católica de
Buenos Aires o de Argentina. Y luego, pues también informar sobre la iniciativa que ya pusimos en marcha el año pasado del seminario de jóvenes investigadores de Leibniz. Ya lo hemos explicado en algunas reuniones, pero en fin, se trata de dar crear una plataforma para que los que están empezando a estudiar a Leibniz, que están en la época de la maestría, del doctorado, que acaban de terminar sus tesis y demás, pues para ese momento, digamos, de la vida profesional, más del principio, pues no hay ninguna instancia que permita ponerlos en contacto, que se conozcan entre sí, que puedan colaborar, etcétera, ¿no? Pensando en España y Latinoamérica, ¿no? Y Portugal. Entonces, por eso hemos creado el seminario que en principio era para el ámbito nuestro de la red iberoamericana, de Latinoamérica, España y Portugal, pero a la llamada que hicimos respondió mucha gente que no era de este ámbito también. Entonces, pues ahí se han incorporado pues doctorandos de Italia, de Francia, de Holanda, de Alemania, en fin, de diversos países, aparte, además de los de unos cuantos de Latinoamérica y de España y Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, digamos, el público que tenemos ahora mismo en ese seminario, ¿no? Pues ha tenido, digamos, más éxito del que, por lo menos en la llamada inicial, ¿no? Más éxito del que en principio habíamos calculado. No sabíamos si habría siquiera pues una docena de personas para poder poner eso en marcha, y al final quienes respondieron fueron casi como 50 personas. Con lo cual, pues bueno, vamos adelante con ello. Hicimos una primera prueba, digamos, el curso pasado en marzo, abril y mayo. Hubo 3 sesiones sobre eso. Las pusimos, en fin, un poco a prueba a ver cómo funcionaba. Y ahora ya este año vamos a empezar pues con una estructura parecida a la de este seminario, con algunas diferencias, pero también un poco en paralelo, con una reunión mensual, solo que no será 8 sesiones, sino solo 6. Y luego, pues, queremos incorporar ahí la experiencia y los conocimientos de la gente más senior, que somos los que estamos aquí, ¿no? En este otro. Y entonces, pues, en cada... hay unas exposiciones por parte de los doctorandos, hay dos por sesión, y lo que hacemos es poner a alguien senior que comente lo que van exponiendo, que son sus trabajos, los doctorandos, ¿no? Entonces, bueno, así vamos funcionando. Queremos también hemos organizado alguna más de carácter metodológico y de formación y tal. Entonces, bueno, pues Michael Kempe, que lo conoceréis todos seguramente, pues va a participar en una de las sesiones explicando un poco pues cómo es la edición y cómo trabajan ellos en la biblioteca de Hannover. Y Pedro Díaz también va a participar como traductor de Leibniz. Bueno, tenemos algunas participaciones así de carácter, digamos, más allá de lo que es el ámbito de la red iberoamericana, pero eso pues yo creo que es buena señal, ¿no? De que cuando invitamos a gente como Kempe o como Francesco Piro o Pasini o Paul Rato o tal, pues son gente que no duda en aceptar nuestra invitación, ¿no? Lo cual quiere decir pues que, bueno, vamos ganando en reconocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esta iniciativa de los jóvenes investigadores, vamos a ver cómo va. Ahí quien está muy implicado y aportando mucho y organizando todo eso es Josué Campa. Hemos nombrado un triunvirato para que se ocupe principalmente de eso, que
que es William Siqueira de Brasil, Leonardo Ruiz de México y Federico Raffo de Argentina, ¿no? Entonces, ellos tres, junto con Josué Campa, pues son los que están más directamente encargados de organizar eso y de que eso vaya para adelante, y por ahora pues va bien, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir dando poder y posibilidades a los más jóvenes que puedan desarrollarse. Bien, bueno, estos son pues algunas de las novedades que tenemos ahora mismo, ¿no? Y vamos ya entonces con la sesión de hoy. La sesión de hoy está a cargo la exposición inicial de Camilo Silva, de Chile, pero que ha estado muchos años o unos cuantos años, no sé exactamente cuántos, pero varios, en Francia, en París, haciendo su tesis, investigando allí y demás, y ahora ha vuelto a Chile, ¿no? Entonces, pues bueno, ha tenido la generosidad y la amabilidad de querer participar ya exponiendo algo en el seminario este nuestro, y entonces va a ser el que abra esta primera sesión, el que haga la exposición en la primera sesión de este año, ¿no? El tema del que él va a hablar lo tenéis porque os hemos mandado el programa y la página. Et etenus sum nominalis saltem per provisionem, un examen crítico de la naturaleza y alcance del nominalismo leibniziano. Ese es el título que él ha elegido. Y bueno, pues Camilo, cuando quieras, pues puedes comenzar. Gracias ya de antemano por querer participar aquí, y cuando quieras puedes comenzar. No, muchas gracias a ti, Juan Antonio, por la invitación que me extendiste hace ya algunos meses, que por supuesto me honra estar presente en el seminario, sé la importancia que tiene y las dificultades que implica, me imagino, llevarlo a cabo y que persevere. Así que es un honor para mí estar acá y te agradezco a ti personalmente, a la distancia, pero personalmente, y así como a los asistentes también, y a Ana María, que si entiendo bien estaba, o es la que te ayuda a organizar. Así que, bueno, voy a presentar, pero justamente tengo un PowerPoint, entonces creo que Josué, tú puedes, yo voy a compartir pantalla y tú puedes, no sé cómo hacerlo. Yo voy a compartir mi pantalla para que quede ahí, ¿sí? No tengo o sea, tengo un artículo, pero es demasiado extenso para leerlo, entonces preferí hacer un PowerPoint, ¿sí? Ok, ¿me lo puedes mandar? Te lo tengo que mandar. Sí, sí, porque creo que no puedo yo mover Ok. cuando tú estás... Oh, Chuta, perdón. Espérame. pero, Claro, como esto yo lo había hablado con Ana María, espérame. No tengo tu mail. O lo mando aquí. sí, te lo pongo aquí en el mensaje. Perdona, ok. Ese. Ok, ok. Ya, un segundo. Pero eso significa entonces que tú vas a tener que ir avanzando el PowerPoint a medida que yo avanzo, ¿cierto? Sí, 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 no te preocupes. Ok, ya. Ya, lo estoy aquí enviando. Eh, Ese es. Ya, te lo acabo de enviar. O debe estar por llegar. Sí. Tú me dices si te llegó. ¿Te llegó? Ok, ya. Estas son las ventajas de la técnica. Sí, Permiten cosas de este tipo. así es. Así es. Listo. Eso.
listo, cuando quieras. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, no sé si porque no alcanzo a ver si lo puedes como agrandar abajo para que se vea solamente la página del PowerPoint, porque si no alcanzo a ver muy bien. Ese creo que es exacto. Sí. No sé ¿Sí si se ve? No, se ve igual de pequeño. Tienes que apretar, yo creo que el que está abajo, justo al lado donde está esa... de abajo, es ese, sí. Pero se ve... oh, Nosotros lo vemos Ok, bien. ya, ok, ya. Entonces yo no lo voy a ver, pero voy a seguir el orden del mismo PowerPoint, pero viéndolo en mi computador, ¿ok? Ya, ok. Entonces, bueno, el tema es justamente la cuestión del nominalismo en Leibniz, que es un tema que no ha sido abordado de manera focalizada, sino que más bien como desde distintas perspectivas. Aquí voy a la segunda diapositiva para que vayamos como ordenados. Me voy a referir como al origen de esta investigación. Y yo la cuestión del nominalismo la abordé en mi tesis de doctorado, que está ahí en la pantalla, la pueden ver, y que tuvo por título La esencia, nada y existencia, una lectura crítica al concepto de creación divina en la metafísica de Leibniz. O sea, la tesis. Perdona, Sí. Josué, cambia Sí. a la segunda diapositiva. Es que en la pantalla nuestra está la primera todavía. Sí. Ah, ok. Josué, sí. ahora. Ahí avanzó. Ok, gracias. Entonces, como decía, es un problema que desarrollé en mi tesis de doctorado de manera un poco subsidiaria, porque en realidad lo que yo abordé en ese capítulo, que tiene que ver con el nominalismo, es la cuestión de las esencias, si es que las esencias eran reales o si más bien tenían un carácter nominal. Y entonces, de esa manera yo empecé a investigar sobre la cuestión del nominalismo en Leibniz. ¿Sí? Bueno, en la tesis que defendí en París hace ya algunos años y que fue dirigida por Jean-Pascal Onfray, que quizás algunos de ustedes conozcan. ¿Sí? Entonces, si puede avanzar, por favor, Josué, la siguiente, la tercera. ¿Se ve? No. O sea, no se ve que avance. Ahí está, gracias. Entonces, bueno, esta presentación en cuanto tal está basada fundamentalmente esto que menciono ahí, son algunos artículos algunos que ya se han publicado, otros que están en vías de publicación y otros que están en preparación sobre la cuestión del nominalismo. Entonces, esta presentación en particular está basada en el primero de esos artículos, que tiene un nombre casi idéntico al de la presentación, que es Leibniz Nominalista, un examen crítico de la naturaleza y alcance del nominalismo leibniziano, que va a aparecer publicado el otro año en la revista Tópicos, ¿sí? De México. Pero asimismo tomo también algunas otras cosas que... ¿sí? Sí. Tomo asimismo algunas otras cosas que están en otros dos artículos. Uno de esos ya fue publicado, en que hago un estudio comparativo sobre el nominalismo en Leibniz y el nominalismo en Wittgenstein, que es el segundo, que es Maya y isomorfismo, nominalismo, necesidad de la lógica y posibilidad de la metafísica en los jóvenes Leibniz y Wittgenstein, un artículo que ya apareció publicado en la revista Lobo Análisis, Seminario de Metafísica de la Complutense de Madrid, y asimismo de un tercer artículo que va a aparecer publicado en diciembre. Es otro estudio comparativo entre Leibniz y Wittgenstein, pero que tiene por título Entre ventanas, espejos y escaleras, o de los materiales para un tratado monadológico, la construcción lógico-metafísica del mundo en el Tractatus de Wittgenstein como reverberación de la monadología de Leibniz. Entonces ahí lo que hago es analizar particularmente estas tres metáforas, que es la de las mónadas sin ventanas, para ejemplificar o para ilustrar la tesis de que las mónadas son simples, la tesis de que la mónada es un espejo del universo, que de algún modo, me parece a mí, también aparece en el Tractatus de Wittgenstein, y finalmente la metáfora de la escalera, que está obviamente en Wittgenstein, pero yo trato de aplicarla también en Leibniz. Entonces saco cosas de esos tres artículos para esta presentación y junto con otras cosas de los artículos que algunos de los cuales no menciono porque están en revisión. ¿Sí? Entonces es una investigación inédita en ese sentido, pero que va a aparecer publicada pronto. ¿Sí? Bien, Josué, si puedes por favor avanzar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, entonces la cuestión del nominalismo en Leibniz, a mí me parece, se puede evaluar o ha sido examinada desde dos perspectivas distintas. ¿Sí? Una es
desde la cuestión de la realidad de los abstractos, que tiene que ver con la cuestión de la predicación, y la otra tiene que ver con la cuestión de la realidad de las relaciones, ¿sí? Y me parece que esos dos dominios que se pueden demarcar en función del principio del predicado y del subjecto, que nosotros, como sabemos, al cual adhiere, y que de algún modo está como sintetizado en esta afirmación que está al medio en blanco en esta diapositiva, que es una tesis que Leibniz desliza en una carta de Leibniz-Arnaud. No, todavía no. Si puedes devolverte, por favor. Sí, gracias. Es una tesis que Leibniz desliza en esa carta de Leibniz-Arnaud del 9 de octubre de 1687, en la cual Leibniz dice: solo las sustancias indivisibles y sus diferentes estados son absolutamente reales. Entonces, da esa caracterización de la sustancia. Por una parte, Leibniz va a decir que todas las relaciones obviamente son ideales, o que son entierrationis, que aparecen distintos escritos en las cartas A de Voss, en la carta A de Bolder, en los nuevos ensayos, en fin, aparece esa caracterización en la correspondencia con Clark, aparece esa caracterización de las relaciones como ideales. Y en ese sentido, uno puede distinguir como dos grandes interpretaciones. Estoy simplificando, obviamente, ¿sí? La primera es una interpretación reduccionista, que es la de Russell, y que es después secundada por Nicholas Redschild y Benson Mates. Ellos piensan que, siguiendo a Russell, dado que todas las relaciones son ideales y que la lógica, según Russell, todas las proposiciones en la filosofía de Leibniz son de sujeto y predicado, esto piensa Russell, entonces, dice él, Leibniz debió haber pensado que todas las relaciones podían reducirse a enunciados de la forma de sujeto y predicado. Esa es la tesis de Russell. A mi juicio errada, y quien más ha refutado esa interpretación es aquellos que suscriben la lectura no reduccionista de las relaciones, y en particular Massimo Mugnai, ¿sí? Es el que más ha escrito contra esa tesis de Russell, pero bueno, está Jaco Hintika, aquí nombro algunos nada más, Hintika, Ishiguro, Clutterbuck, Agostino, Makulov, Kunstad, Metz, Wong, Mugnai, Kleisted, Mauno y Schneider. Son algunos de los que se oponen a esa lectura reduccionista, ¿sí? Eso en cuanto a la teoría de las relaciones, que es una forma de evaluar el nominalismo, pero yo no voy a referirme a esto. De hecho, esto va a aparecer el otro año publicado en mi tesis de doctorado y analizo más en detalle eso. Yo me quiero concentrar en lo que está arriba, es decir, en la cuestión de la realidad de los abstractos en relación con la cuestión de la predicación. Y aquí también hay dos interpretaciones, dos grandes interpretaciones. Una es una lectura eliminativista, que fue sugerida en principio por Benson Mates, y luego que fue refrendada por Friedrich Neff, ¿sí? Ambos piensan que Leibniz es un eliminativista en cuanto a la realidad de los abstractos, porque, según ellos, Leibniz habría pretendido eliminar los abstractos del lenguaje o de la gramática filosófica o del lenguaje racional, ¿sí? Pero yo no suscribo esa tesis, yo creo que ambos están errados. Leibniz no es un eliminativista porque en el fondo Leibniz no es un nominalista. Esto es lo que yo creo, ¿sí? Y entonces yo adhiero más bien a la interpretación que está arriba, que es la lectura conceptualista, y que también ha sido sugerida ya por Gottfried Martin, por Kenneth Clutterbuck, Massimo Mugnai, Rossi, Rutherford, Stefano Di Vella, Christian Leduc, y yo mismo en el artículo que mencionaba anteriormente. Entonces voy a basarme en ese primer problema, y respecto de ese primer problema voy a defender la interpretación o la lectura conceptualista contra aquellos que piensan que Leibniz habría pretendido eliminar los abstractos, ¿sí? O los universales. Bien, Josué, si puedes por favor avanzar. Gracias. Entonces, para entrar en la discusión sobre el nominalismo en Leibniz, aquí hay un pasaje que era justamente el pasaje de un texto que aparecía como lectura sugerida para la charla, que es un texto que entiendo que no está traducido, me parece, y que lleva por título Sobre la realidad de los accidentes. Es un manuscrito de Leibniz de 1688, quizás no es tan conocido, pero la importancia de este manuscrito radica en que justamente Leibniz se declara aquí un nominalista de manera provisoria, ¿sí? Y leo entonces lo que él dice, porque me parece que es clave con relación a cómo él entiende su adhesión al nominalismo, ¿sí? Dice Leibniz: yo no veo otra forma de evitar estas dificultades, de atribuir realidad a los accidentes, que considerando los abstractos no como cosas, sino como abreviaciones. Y la expresión que él usa es compendia elocuente, como formas de hablar. Y en esta medida dice: yo soy un nominalista, al menos de manera provisoria, que es el título de la presentación en latín, ¿cierto? No es necesario, continúa Leibniz, preguntarse si hay muchas realidades en una sustancia que sean el fundamento de su predicación. Es decir, no es necesario preguntarnos sobre la realidad de esos abstractos. Basta con suponer que las únicas cosas reales son las sustancias.
a partir de las cuales es posible enunciar todas las verdades. O sea, de algún modo, esta tesis que Leibniz aquí defiende es que él suscribe un nominalismo de manera provisoria, en la medida en que baste con presuponer solamente como reales las entidades sustanciales, que es una tesis muy en concordancia justamente con la lectura nominalista. ¿Sí? Josué, si puedes continuar, por favor. La siguiente, gracias. Entonces, respecto a esto, hay como tres grandes preguntas que yo identifico y que están en distintos niveles. ¿Sí? La primera es, bueno, saber si Leibniz ha juzgado invariablemente y de la misma manera, a lo largo de su escrito, este rechazo de las entidades abstractas, es decir, que estas deben ser excluidas de la filosofía y más precisamente de la metafísica. O sea, si Leibniz tuvo o mantuvo esa posición de manera invariable a lo largo de su escrito. Por supuesto que estoy enfatizando la importancia de lo que Michel Fichin ha denominado el método genético, es decir, tratar de tener en cuenta el contexto evolutivo de Leibniz en relación con una idea o con una teoría en particular. ¿Sí? La segunda es, ¿cuáles son las razones? O sea, suponiendo la respuesta afirmativa de la primera, ¿cuáles son las razones por las que Leibniz habría sido conducido a promover esta proscripción? O sea, ¿por qué él habría pretendido eliminar los abstractos o los universales? ¿Sí? Pero la respuesta a las dos primeras preguntas en realidad depende de la tercera. La tercera es la más importante, me parece a mí, es que justamente si Leibniz habría realmente promovido una eliminación radical de los abstractos en metafísica, a mí me parece, esta es mi interpretación, que no. Que Leibniz, justamente esto es lo que hace posible rechazar la lectura eliminativista, porque Leibniz, a mi juicio, no habría sido un nominalista, sino más bien un conceptualista en cierto sentido. ¿Sí? Entonces, la respuesta a las dos preguntas anteriores dependen de la tercera. ¿Sí? Josué, si puedes, por favor, avanzar la siguiente. Entonces, esta es la estructura de la presentación. ¿Sí? Voy a partir con lo que yo llamo el nominalismo estricto, que habría suscrito en su juventud, particularmente en la disertación preliminar al libro de Benisorio. Ya voy a referirme a eso. Luego, hay una segunda fase, que es cómo Leibniz intenta hacer concordar este enfoque nominalista, o esta adhesión al nominalismo, con el principio del predicatum nil subjecto, que él comienza justamente a trabajar, yo diría, hacia el final de la década de 1670, pero ya de manera mucho más sistemática en los escritos de lógica en la década de 1680. Y finalmente, en una tercera y última parte de la presentación, voy a referirme a la tensión que surge entre nominalismo y conceptualismo, particularmente en 1690 en adelante, y especialmente en los nuevos ensayos, porque la posición de Leibniz en un nuevo ensayo es compleja con relación a la evaluación del nominalismo que él habría suscrito en los escritos anteriores. ¿Okay? Y habría una tensión. Josué, por favor, gracias. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Entonces, si puedes, por favor, Josué, avanzar. Gracias. Entonces, bueno, antes de llegar a esta fase nominalista propiamente tal, hay lo que yo llamo una fase prenominalista, ¿sí? Que son los escritos de juventud, digamos, los primeros o primerísimos textos de Leibniz, y en los que él tiene una tendencia, a mí me parece, a describir la metafísica en términos muy realistas, ¿sí? En un sentido, aunque en otro sentido también dogmáticamente, pero en un sentido realista, porque él tiene una concepción muy amplia acerca de la metafísica, ¿sí? Y parto por la primera definición que él tiene de la metafísica. Cuando yo descubrí esta definición, siempre me ha parecido muy llamativa porque es muy precisa, y si bien Leibniz, yo no he podido volver a encontrar esta definición en textos posteriores, pero me parece que de algún modo las que él da calzan con esta caracterización inicial que aparece. Esta es una nota al Compendium de Metafísica de Daniel Stahl, es una nota de 1664, es decir, Leibniz tenía 17, 18 años, muy joven, y me parece una caracterización muy precisa acerca de lo que él entiende de la metafísica. Leibniz dice acá, dice, la metafísica es un sistema de teoremas, utiliza la expresión sistema teoremata, y un teorema es una proposición verdadera incluso aunque nada existiese. Se trata de una proposición hipotética o que puede reducirse a ella, a una proposición hipotética. La metafísica es una obra puramente racional y nace de definiciones. Bueno, este pasaje a mí, como decía, me parece fascinante, pero quisiera recalcar solamente algunas cosas. Lo primero es que justamente utiliza la expresión teorema. Lo más probable es que Leibniz, influenciado por Weigel, quien fuera su maestro en Jena en 1663, hubiera influenciado justamente esta definición, utilizar este concepto más bien matemático y llevarlo a la metafísica, ¿sí? Y Leibniz piensa que incluso aunque nada existiera, la metafísica sería posible. Es decir, la existencia de objetos no es una condición necesaria para garantizar la posibilidad de la metafísica, ¿sí?
Entonces, está pensando en objetos reales, pero que no necesariamente son existentes, ¿sí? Podrían ser, después lo va a clarificar, podrían ser objetos posibles, ¿sí? Y lo último dice es una obra puramente racional y que nace de definiciones. Eso es está como a medio camino de Hobbes, porque toma justamente esta idea de Hobbes de que las definiciones son muy importantes para la metafísica, pero se aleja de Hobbes porque Leibniz piensa que es una obra puramente racional, justamente probablemente inspirado, como decía, en las enseñanzas de Weigel, quien fuera su maestro el año anterior, ¿ok? Bien, y en la segunda da una caracterización semejante, aclara un poco, va en el mismo sentido, dice la metafísica trata tanto del ser como de las afecciones del ser, así como las afecciones del cuerpo natural no son cuerpos, las afecciones del ser no son seres, es decir, la metafísica trata también de aquellas cosas que no son o que no existen, ¿sí? Y esa definición aparece en la disertación de arte combinatoria de 1666, ¿sí? Si no se puede, no. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahí, gracias. Entonces, Leibniz está considerando la metafísica de manera muy amplia, ¿sí? Y dentro de los objetos de que trata la metafísica, aquí voy a leer un poco más rápido, ¿sí? Dice la Nova Metus, perdón, de 1667, son todos escritos de juventud. Dice la metafísica trata del todo, de la parte, del orden de lo uno y de la pluralidad, de lo necesario y de lo contingente, de las cosas que tienen conexión, conexum, y de la causa, ¿sí? O bien, en el mismo escrito, de lo mismo, lo diverso, lo semejante, lo diferente, lo contrario, el género, la especie, lo universal y lo singular. O sea, todo tipo de objeto posible, como va a decir después la inteligibilia, todo aquello que es posible ser pensado, puede ser objeto de la metafísica, ¿sí? Y la metafísica es la ciencia de todas las cosas. Eso es lo que enuncia en esa tercera definición de ese pasaje. Josué, ¿se puede, por favor, avanzar? Muchas gracias. Entonces, esta idea de que la metafísica no trata acerca de objetos existentes, sino que en el fondo trata de objetos posibles, hizo pensar a Leibniz de que, o más bien no es que lo haya hecho pensar, sino que está pensando en que la metafísica, al no requerir de objetos existentes, en realidad está pensando más bien que las proposiciones de la metafísica son proposiciones hipotéticas, ¿sí? Porque no requieren de la existencia de objetos reales para poder estructurar la metafísica, como no es una condición necesaria. Bueno, es el problema clásico, escolástico, que Leibniz también aborda, el de la constancia subjectiva, ¿cierto? Y después me puedo referir un poco más a eso, porque no me puedo tener en esos detalles, pero que está aquí también enunciado en estos dos pasajes, ¿sí? O que yo, digamos, ordeno. Dice, ya que esto es una afirmación de Leibniz, ya que toda proposición condicional es abstracta, expresando solo una conexión de términos, esa es la única condición que requiere, y que tal proposición en cuestión puede ser verdadera aunque los términos no existan, no requiere la existencia, la metafísica es abstracta no solo porque comprende todo objeto posible del pensamiento, sino también porque la única condición que ella ha de satisfacer es la consistencia interna. O sea, tiene una concepción más bien, me parece a mí, muy formal acerca de la metafísica, no sé si decir descuidando la naturaleza de los objetos, pero en realidad lo primordial es más bien la estructura formal que la metafísica dice tener, ¿sí? Las proposiciones metafísicas no toman tanto en cuenta la naturaleza de los objetos en cuanto tal, la materia, y su existencia actual, sino más bien su posible conexión, forma. Esto es lo que afirma justamente Leibniz. Es una afirmación que aparece, es una nota a los libros de Nesolio, es una nota al libro primero, ¿sí? La que cito aquí, dice, si todos los individuos del género y de la especie fuesen removidos del mundo, una proposición universal referida a los posibles seguiría siendo siempre verdadera. Y, por lo tanto, aquí Leibniz insiste en que la existencia no es una condición necesaria para tener proposiciones metafísicas, proposiciones que hagan posible la metafísica, ¿sí? Josué, si puedes, por favor, avanzar. Gracias. Y justamente esto es lo que a mí me parece, o sea, que está casi dicho de manera literal, Leibniz está pensando que en realidad la metafísica es concordante con una metafísica solo de los posibles, es decir, de objetos de individuos posibles, ¿sí? La existencia de esos objetos reales no es una condición necesaria. Eso es lo que dice acá justamente en otra nota, esta vez una nota al libro tercero de Nesolio, donde Leibniz dice, la ciencia versa no solo sobre existentes, sino también sobre posibles. La ciencia no se ocupa de establecer si hay un triángulo entre las cosas existentes en el mundo. Ella sí se ocupa, en cambio, de establecer aquello que se seguiría del hecho de que hay un triángulo. O sea, es una doctrina que se ocupa de verdades hipotéticas. La ciencia no versa sobre universales reales,
sino más bien sobre todos los singulares, incluidos los posibles. Esto es, a mí me parece interesantísimo, porque lo que Lines dice es que no es necesario pensar como los nominalistas, que la ciencia debe estar constituida por individuos reales existentes, ¿sí? Pero está de acuerdo con ello en que hay que descartar los universales. Entonces toma una posición intermedia entre un nominalismo estricto, ¿sí?, y una concepción, podríamos llamar realista, en el sentido en que los individuos, en tanto sean posibles, sí pueden formar parte de la metafísica, ¿sí? Entonces tiene como una posición más bien equidistante respecto de un nominalismo extremo y de un realismo, porque toma como un aspecto de cada una condición, un criterio de cada una de esas dos corrientes antagónicas, ¿sí? Josué, si puedes, por favor. Bien, y aquí entonces llegamos, gracias, aquí llegamos entonces a la publicación de la reedición que Lines hace, del prefacio que Lines hace del libro de Enisolio sobre los verdaderos principios y la verdadera manera de filosofar, o el estilo de Enisolio de 1533, y que Leibniz reedita, o sea, ese libro se reedita en 1670, y Lines es el encargado de escribir la disertación preliminar de ese libro, ¿sí? Y aquí pongo entonces algunas... Entonces, este libro, bueno, algunos autores han remarcado la importancia de este libro, por ejemplo, José, Jean-Baptiste José, él dice que es un libro fundamental porque de alguna manera eso permite proyectar o anticipar algunas tesis que Lines va a adosar a su metafísica posteriormente, ¿sí? Y aquí hay algunas afirmaciones que yo obviamente saqué de ese texto para recalcar cuál es la posición que Lines tiene en él, ¿sí? Él dice: la verdad de una proposición no puede ser conocida si el significado de las palabras no es conocido. Es decir, si la proposición en cuestión no es clara. O sea, la cuestión de la claridad es ya una cuestión fundamental. En la juventud de Lines es muy parecido, aquí no voy a referirme a esto, pero hay muchas tesis que son muy semejantes entre este texto de Lines, esta disertación preliminar de Lines y el Tractatus de Wittgenstein, o sea, que apuntan como a la clarificación del lenguaje, ¿sí? Pero no me voy a referir obviamente acá a esa comparación. Dicen una segunda cita: los nominalistas estiman que, aparte de las sustancias singulares, las cosas no son más que nombres. Ellos suprimen enteramente la realidad de las abstracciones y de los universales. Y por último, una especie de elogio, dice: la escuela nominalista es la más profunda entre todas las corrientes escolásticas. Entonces, la crítica que Lines tiene a la tradición escolástica, que aparece, por ejemplo, muy marcadamente en la correspondencia con Tomasius, pero también en este texto, en la disertación preliminar, a mí me parece que hay que matizarla, porque aquí ya Lines empieza a distinguir cuáles son los escolásticos que hay que rechazar y cuáles son las doctrinas escolásticas que uno debe tener en cuenta. Y dentro de esas corrientes escolásticas que vale la pena considerar es justamente el nominalismo, ¿sí? Entonces, cuando Lines critica la escolástica, no es, aunque él lo diga de manera como general, sin discriminar, hay más bien que tener en consideración a quién está dirigiéndose en particular, ¿sí? Josué, si puedes por favor avanzar. Ok, gracias. Y entonces aquí justamente Lines adopta casi a la letra la navaja de Occam, y si bien no se reconoce un nominalista, no podría decir que Lines está muy inclinado justamente hacia esa corriente. Dice acá: una hipótesis es mejor en la medida en que es más simple. Cuando se trata de encontrar, no. ¿Sí? ¿Puedes por favor devolver? Gracias. Dice: una hipótesis es mejor en la medida en que es más simple. Cuando se trata de encontrar las causas de los fenómenos, procede de mejor manera aquel que supone la menor cantidad de cosas. Aquel que actúa de otro modo acusa por ello mismo a la naturaleza, o más bien a su autor, de una insensata providencialidad. De esta regla, los nominalistas han deducido que toda la naturaleza puede ser explicado, incluso aunque no hubiese universales ni formalidades reales. No hay nada más cierto que eso. Entonces Lines está aquí literalmente adhiriendo o adoptando justamente la regla, la navaja de Occam, a favor justamente de la claridad del discurso filosófico, con el objeto de excluir los abstractos y los universales del lenguaje, ¿sí? Josué, si puedes, por favor. Gracias. Entonces, bueno, sí, esto lo puedo saltar, por favor, porque si no, no voy a alcanzar a leer todo. Si puedes, por favor, avanzar a la siguiente. Entonces, gracias. Entonces, Lines lo que hace es justamente, en virtud de esa búsqueda de claridad y de la eliminación del lenguaje, lo que él dice es que esos términos técnicos deben ser eliminados de la filosofía, en la medida de lo posible, tienen que ser erradicados, y quedarnos solamente con los términos más populares o los más económicos. Eso es lo que él dice, ¿sí? Por ejemplo, en la primera de esta diapositiva dice: si empleamos solo palabras claras y con un significado cierto y definido, todo equívoco es infaliblemente removido, y una vez que este ha sido disipado, la norma armada de sofismas se disolverá con él. Los términos técnicos deben ser evitados como la peste.
Las abstracciones, esa es la expresión que usa Leibniz, las abstracciones no son realidades, sino modos de las realidades, y los modos en su mayor parte no son más que relaciones de la realidad al entendimiento, posibilidades de aparecer, es decir, son, lo que va a decir después, entierrationes, ¿sí? Seres de razón. Todo aquello que no puede ser expresado a través de términos populares, a menos que consista en una sensación inmediata, es inexistente y debe ser descartado de la filosofía como por medio de un encanto exorcizante. La expresión que usa es Carmine Arsendum. O sea, hay que excluir absolutamente esas expresiones del lenguaje. Bueno, aquí al final lo que menciono son los artículos que ya referí, en donde hago una comparación exhaustiva entre estos pasajes y algunos de Vitios, ¿sí? Josué, ¿se puede por favor avanzar? Gracias. También a la siguiente. Entonces, bueno, gracias. Entonces, ¿cuál es el problema? La pregunta que nos podemos hacer en esta primera fase inicial de la... Bueno, si los abstractos y los universales deben ser evitados, entonces, ¿cómo es posible la metafísica? Pareciera ser que la metafísica siempre trata de eso, y por lo tanto, al eliminar los abstractos, pareciera que con ello eliminamos también la metafísica. Pero, Josué, ¿si puedes avanzar? Por favor, gracias. La respuesta de Leibniz es justamente que la metafísica sí es posible, y en ese sentido critica a Nisolio. Voy a leer estos dos pasajes que me parecen pertinentes, porque Leibniz se da cuenta de que por mucho que nosotros debamos proscribir los términos abstractos del lenguaje, la metafísica sí pervive, sí resiste a esa eliminación, ¿sí? Dice Leibniz en el pasaje que está a la izquierda: las realidades de la metafísica se encuentran a menudo incluso en las conversaciones y en los escritos, y los pensamientos populares son comunes en todas partes de la vida. De ahí que el pueblo, consciente de la frecuencia de tales pensamientos, haya designado tales cosas con palabras particulares, usadas, muy naturales y económicas. Entonces, no es necesario, para hacer metafísica, no es necesario presuponer abstractos. La metafísica puede hacer con un lenguaje más bien popular o económico sin recurrir a las abstracciones, ¿sí? Y por eso es que Leibniz, en el segundo pasaje que cito ahí, critica a Nisolio, porque Nisolio, dice Leibniz, ataca por todas partes la metafísica, pero no aporta nada que remesa sus principios. En ninguna parte él se ha aventurado a tratar de lo uno y de lo múltiple, del todo y de la parte, de lo mismo y de lo diferente, de lo necesario y de lo contingente, de la causa y el efecto, del cambio y de la duración, de todos los otros tópicos de la metafísica. O sea, todos esos tópicos, en el fondo, está diciendo Leibniz, pueden ser tematizados metafísicamente sin embargo, recurrir a nociones abstractas o a universales. Por lo tanto, la metafísica resiste a ese desafío, podríamos decir, resiste a ese desafío nominalista, ¿sí? Josué, si puede avanzar. Gracias. Y aquí hay justamente un ejemplo en lo que Leibniz está pensando como la eliminación de los abstractos en metafísica. O sea, que hay un pasaje, obviamente, en el que ridiculiza esa metafísica abstraccionista, ¿sí? Entonces Leibniz da este ejemplo ridiculizando esa doctrina. Dice, si la entidad es un ser, si la realidad es una cosa, si la alguidad, utiliza la palabra aliquiditas, ¿sí? Yo lo traduje así, un poco difícil de traducir ese barbarismo en latín. Dice, si la alguidad es una cosa, la misma cosa será la forma de sí misma o una parte de su propio concepto, lo que implica contradicción. Por lo tanto, si alguien debe componer algún día los elementos de la filosofía de manera perfecta, le será necesario descartar casi completamente las abstracciones. Y en este sentido, lo que hace Leibniz en este texto, pero yo no puse la referencia a ese pasaje, es justamente confiar a la lógica en la posibilidad de la erradicación de ese lenguaje y con ella lograr la clarificación de los conceptos, ¿sí? Bien, esto, si pueden avanzar por favor, Josué. Esto muy gracias. Entonces, eso es más o menos la posición que Leibniz tiene, un poco oscilante, pasa de una etapa prenominalista, donde consigue una metafísica muy amplia, donde todo objeto posible del pensamiento debe formar parte de ella, a una concepción nominalista propiamente tal que debe respetar el principio de economía, ¿sí? No sé si... Me imagino yo que prefieren que las preguntas sean al final, pero como voy a pasar acá a una segunda parte, no sé si tienen dudas ahora o las dudas las expresan al final. No sé cómo, Juan Antonio. Normalmente al final. Ok, continúo entonces. Ok, ya. Claro, las dudas entonces las discutimos todas al final. Bueno, espero haber sido claro esta primera parte. Fue un poco rápido porque es un poco... trato de tomar en consideración como toda la evolución casi del pensamiento. ¿Okay? Bien. Entonces, en esta segunda etapa, el nominalismo ahora tiene que ver con cómo Leibniz intenta una concordancia entre este nominalismo y el principio del predicatum in subjecto que comienza Leibniz ¿cómo decirlo? A defender a justificar su existencia en su metafísica a partir justamente de esta época, ¿sí? Josué, si puedes, por favor. Gracias.
Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí, nuevamente, lo que hay es que Leibniz se reabre nuevamente una concepción, o sea, reabre una concepción metafísica de carácter general concebida como una suerte de ontología general, nuevamente, en conflicto con la regla nominalista, ¿sí? Entonces aquí, bueno, yo aquí anoto varios pasajes del corpus de Leibniz, dice, pues lo sintetizo nada más, dice la metafísica subyuga al campo, el tiempo del continuo, e incluso el alma, la naturaleza de la sustancia, de los accidentes, así como de Dios. Parece una carta de Leibniz a Johann Friedrich. Es decir, trata de su idea y de su existencia. Ya que la metafísica tiene también por objeto el ser primero. La metafísica equivale por una parte a la ontología, o ciencia del ser, y por otra a la teología, o ciencia del ser primero. Tiene esa identificación, aquí no cito los pasajes, pero ahí lo pueden ver, aparece por ejemplo en una carta a Tomasius y en otro escrito, uno de ellos es la misma disertación preliminar, y en fin, otros textos que están ahí referidos abajo, que no voy a entrar en detalle, pero identifica metafísica y teología Leibniz en varios pasajes de juventud, ¿okay? En varios pasajes de escritos de juventud. Bien, Josué, si puedes por favor. Gracias. Entonces, bueno, este pasaje probablemente sea muy conocido. Es una carta que suele ser citada de Leibniz que habría sido presuntamente enviada a Elisa. No se sabe con certeza si ella era o no la destinataria, pero bueno, se presume que sí, al menos la Academia da esa presunción. Es una carta de 1678 y en donde Leibniz dice: la verdadera metafísica no es diferente de la verdadera lógica, es decir, del arte de inventar en general, ya que la metafísica es la teología natural. O sea, la metafísica es la lógica y al mismo tiempo es la teología. O sea, está estableciendo una identidad entre tres disciplinas que uno podría pensar que son aparentemente distintas. O sea, tiene una concepción acá, una definición reduccionista, podríamos decir, de la metafísica. Y el mismo Dios, que es la fuente de todos los bienes, es también la fuente de todos los conocimientos. La idea de Dios encierra en sí el ser absoluto, es decir, lo que hay de simple en nuestros pensamientos, que toman de él su origen. O sea, todo nace justamente del pensamiento de Dios, es el pensamiento divino que hace posible justamente la metafísica y la lógica, porque el pensamiento de Dios funciona justamente con esas reglas, digamos, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y bueno, Leibniz va a mantener esta caracterización en una serie de escritos posteriores que aquí yo no lugo, pero hay uno muy, muy parecido que está en los nuevos ensayos también, ¿okay? Josué, por favor, si puedes continuar. Gracias. Entonces, esta caracterización tan como amplia de la metafísica va a hacer que Leibniz de nuevo conciba, como yo había dicho recientemente, la metafísica como una ontología general. Va a decir: los principios de la metafísica son comunes a Dios y al hombre porque tratan acerca de la verdad y del ser en general, que es común a Dios y las criaturas. Que Leibniz diga que trata acerca del ser en general justamente no es algo inofensivo, porque justamente un nominalista rechazaría esa afirmación, ¿sí? La metafísica, en la segunda afirmación dice: la metafísica, que es la ciencia general, corresponde a la ciencia de los inteligibles, o sea, a los inteligibles, ¿sí? La metafísica es la ciencia de los pensables en general, bueno, la misma idea que aparece en otros escritos, ¿sí? Entonces, Josué, si puedes, por favor, avanzar. Seguro, podemos preguntarnos en qué sentido la metafísica puede tener como objeto el ser en general o lo inteligible, si ella debe, como vimos en la disertación preliminar, excluir de su dominio el ser en tanto que ser. O sea, estas expresiones más bien que carecen de significado deben ser erradicadas de la filosofía, y podríamos preguntarnos entonces cómo la metafísica es posible si debe, sin embargo, incluir también esos conceptos. Esta es la pregunta que me hago aquí. Josué, si puedes, por favor. Gracias. Y aquí está justamente la tensión, porque los manuscritos de Leibniz sugieren una tensión entre dos propósitos que no parecen conciliables, al menos en esta época, me parece a mí, a saber, por una parte, universalizar el alcance de la metafísica y convertirla en ciencia de todo objeto posible, de todo objeto pensable, y por lo tanto posible, y por otra, evitar el uso de aquellas nociones abstractas que puedan proscribirse del lenguaje. Entonces está esta tensión entre abrir una ontología que incluya todo objeto posible y por otra, tratar de excluirla en virtud de la aplicación del principio de economía, ¿sí? Pero el problema, yo destaco aquí, el problema es aún más agudo, ya que al concebir la inteligibilidad como el criterio que define la extensión de objetos de la ciencia general, la metafísica, Leibniz incluye en esta no solo el ser en cuanto ser, o el ser en cuanto tal, sino también la nada y el no ser. Y esto es aún más problemático, Josué, si puedes por favor avanzar, justamente porque, gracias,
Porque lo que Leibniz va a hacer en una serie de escritos, bueno, es un artículo que yo publiqué hace ya algún tiempo sobre el concepto de nada en Leibniz. Él va a decir que la nada, en cuanto a concepto, queda comprendido dentro de la ontología también, ¿sí? Entonces dice, la ciencia general, que no es más que la ciencia de lo pensable en general en cuanto tal, además de la didáctica, el arte luliano, la cábala de los sabios y la magia natural, comprende, el segundo pasaje, comprende la lógica, el arte de inventar, el método, la síntesis, el análisis, el arte de característica, el arte combinatoria, la gramática filosófica y tal vez también, la ontología, la ciencia que trata del algo y de la nada, del ser y del no ser, de la cosa y del modo de la cosa, de la sustancia del accidente, etc. Poco importa cómo estas ciencias se digan, ya que ellas forman un cuerpo continuo como el océano. O sea, la metafísica comprende a la ontología, y la ontología tiene como objeto el concepto nada. Esto es extremadamente, a mí me parece problemático, justamente con un enfoque nominalista propiamente tal. Esto colisiona directamente con el nominalismo, ¿sí? No voy a entrar en el detalle de otros pasajes en los que Leibniz habla de la nada, son varios, ¿ok? Insisto, están de algún modo condensada en ese artículo que escribí, Leibniz y el laberinto de la nada, la ontología en manos de un plástico furtivo, y hace algún tiempo, en donde desarrollo de manera más focalizada justamente la doctrina leibniziana de la nada, ¿sí? Josué, si puedes, por favor, continuar. Entonces, bueno, justamente lo problemático es eso, porque Leibniz se abre una ontología general, pero por otra, él está pensando también en la estructuración de un lenguaje racional o de una gramática filosófica, y esa gramática filosófica se construye sobre la base de la exclusión de abstractos y universales, ¿sí? Entonces aquí, bueno, sintetizo varios pasajes, no entro en el detalle de ellos, pero doy las referencias, si es que les interesa la pueden ver ahí. Dice, basándose entonces en el principio de economía, Leibniz manifestará explícitamente su reticencia a hacer uso de términos abstractos en la gramática filosófica o el lenguaje racional. Hay varios pasajes que cito, o sea, que refiero. Los términos abstractos pueden y deben reducirse a términos concretos. Para Leibniz, los abstractos dependen de la imaginación, ¿sí? Y hay varios pasajes que van en ese sentido, y son seres de razón, es decir, entiarrationes. Entonces, la tesis que Leibniz intenta aquí esbozar es que en la medida en que podamos prescindir justamente de términos abstractos, debemos hacerlo, y solamente en esa medida podemos alcanzar una gramática filosófica que excluya esas nociones oscuras que forman parte de la ontología, ¿sí? Josué, si puedes, gracias. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta que nos podemos hacer a esta altura, en este segundo periodo? Bueno, es si Leibniz adhiere o no a una forma de nominalismo reduccionista o eliminativista. Y esta es la tesis justamente que sugieren Benson Mates y Friedrich Neff. Ellos piensan que Leibniz habría derechamente pretendido eliminar las entidades abstractas o los universales del lenguaje. Yo no comparto esa interpretación. Josué, si puedes, por favor. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir como de manera como elemental para entender el contexto, ¿sí? Entonces, a partir de la década de 1680, bueno, un poco antes, ¿sí? Pero estoy simplificando, Leibniz adopta el principio del predicatum y del sujeto, ¿sí? Que voy a sintetizar ahora como PP y S para efectos de la exposición. Entonces, en virtud de la adopción de este principio, Leibniz privilegia un enfoque intencional de la predicación. Es decir, no está pensando como en conjuntos, ¿sí? Sino más bien está pensando en individuos dentro de los cuales inhieren ciertos conceptos, y eso hace justamente concordar la adopción de este principio, ¿sí? Entonces, de acuerdo con este principio, un concepto de accidente es real solo en la medida en que está o inhiere en un individuo o sustancia. Es decir, cuando se trata de un vínculo, no uso relación, por supuesto, porque la palabra relación puede aquí sembrar una ambigüedad, se trata de un vínculo entre un predicado y el sujeto al cual tal predicado pertenece, ¿sí? Josué, si puedes, por favor, gracias. Entonces, este principio, el principio del predicatum y el sujeto, es como una especie de vara de medidas, como una regla, justamente para ahora enfrentar el problema del nominalismo de una perspectiva distinta. Y es que Leibniz con eso puede justamente distinguir entre un concreto y un abstracto. Entonces, una entidad concreta va a ser aquella que respete el principio del predicatum y el sujeto, y una entidad abstracta va a ser aquella que no. Entonces, el principio tiene ese carácter como normativo, podemos decir, ¿sí? Que permite demarcar estos dos tipos de entidades, las concretas y las abstractas. Esto es lo que dice acá Leibniz en este pasaje.
Dice, bueno, por supuesto, aunque ya sea un yo omito normalmente los nombres de los textos, solamente pongo la referencia de la academia, porque a veces son un poco extensos. Dice Leibniz en este texto, los conceptos son abstractos o concretos. Los concretos encierran al sujeto como una formalidad, mientras que los abstractos conciernen las formalidades mismas, que corresponden a esencias consideradas en sí mismas sin ningún caso, es decir, sin sujeto, lugar, tiempo, materia o individuo. O sea, literalmente, son conceptos meramente universales. Los nombres son abstractos como calor o humanidad, o adjetivos como humano o caliente. Entonces, claro, está de algún modo aquí haciendo alusión indirectamente al principio del predicato en el subyecto para demarcar, como decía, el dominio de lo concreto y de lo abstracto. Josué, por favor, si puedes. Gracias. Sí, no se ve. Se quedó pegado, creo. Ahí sí, ahí sí. Entonces, gracias. Entonces, bueno, es lo que decía, ¿cierto? De algún modo, el principio del predicato y el subyecto permite, bueno, usar esta expresión un poco casi cacofónica, pero como la concretitud de un concepto está garantizada por digamos, si satisface el criterio del principio del predicato y del subyecto, entonces la expresión es concreta, ¿sí? Y aquí tengo algunas afirmaciones, algunos pasajes muy breves que aluden justamente a eso. Dice, en toda proposición, algunas son conocidas, ¿eh? Dice, en toda proposición, el predicado está incluido en el sujeto, es decir, la noción del predicado está envuelta en la del sujeto. Leo la segunda. Una proposición verdadera, ahora caracteriza la verdad proposicional, una proposición verdadera es aquella cuyo predicado está contenido en el sujeto, es decir, que el predicado está en el sujeto. La tercera, quizá uno de los más conocidos y los más completos, dice, verdadera es una afirmación cuyo predicado está en el sujeto. Por eso, en toda proposición verdadera, necesaria, contingente, universal o singular, la noción del predicado está contenida de algún modo en la noción del sujeto. Esto alude a lo que Louis Couturat llamaba justamente la tesis del carácter analítico de todas las proposiciones en Leibniz, ¿cierto? Que es algo con respecto a lo cual se distingue de manera muy elemental con respecto a Kant, ¿cierto? Ya sabemos que justamente no cree Kant que todas las proposiciones sean analíticas, ¿sí? Y por último dice Leibniz en una carta a Agno, dice, el predicado está en el sujeto, o bien yo no sé qué es la verdad. O sea, solamente podemos caracterizar la verdad si es que asumimos este principio como una condición necesaria, ¿sí? Josué, por favor, si puedes avanzar. Entonces, lo que hace Leibniz es decir, bueno, que hay una especie de dependencia mutua entre sujeto y predicado. Es decir, que así como no puede haber predicado sin sujeto, no hay sujeto sin predicado. Y lo mismo funciona en el dominio o sea, esto que funciona en el dominio del lenguaje, funciona también en el dominio de lo real. Es decir, no hay sustancia sin accidente, ni accidente sin sustancia, ni accidente sin sustancia, ¿sí? La sustancia y el accidente se exigen mutuamente. Esto está en las animadversiones de Leibniz a los principios de Descartes, en la primera parte, en el parágrafo 51. Y luego en otro pasaje dice, así todo abstracto corresponde a un modo de una cosa. Podemos llamar cosas a la sustancia y a los atributos o ciertos atributos que son los abstractos de los concretos modos. Así, si el fuego fuese una cosa, caliente sería su atributo y el calor sería un modo. O sea, en el fondo está diciendo Leibniz que cuando nosotros pensamos los abstractos, en realidad los abstractos no son abstractos, sino que son modos que inhieren accidentalmente en una entidad sustancial. No existen abstractos o universales que se ven fuera de la relación con el sujeto en el cual inhieren. ¿Sí? Eso justamente es una doctrina abstraccionista y que no responde a la gramática filosófica. ¿Sí? Los abstractos no son seres o entidades, sino solo nombres, como humanidad y calor. Los abstractos son sustantivos hechos, ya sea a partir de otros sustantivos, ya sea a partir de adjetivos como humanidad y belleza. Hombre es aquel que tiene humanidad y bello aquel que tiene belleza, etc. Josué, ¿se puede, por favor? Gracias. Juan Antonio, tú me dices cómo voy con el tiempo. Bueno, pues 10 minutos más. Ok, ya, quizás, ya, voy a tratar sí, bueno, me quedo, yo creo que alcanzo. Okay, gracias. Entonces ahora lo que va a hacer Leibniz, si se fijan, adoptó primero el principio del predicato y el subyecto para establecer la distinción entre lo concreto y lo abstracto, y ahora lo que va a hacer es que va a distinguir justamente, ahora en un nivel un poco más fino, la sustancia y el accidente, y va a decir que la sustancia corresponde a una entidad completa y el accidente corresponde a una entidad incompleta. Por eso es que finalmente va a decir que las únicas entidades reales, como vimos al principio, son las sustancias, y los abstractos, cuando se separan de la entidad sustancial en la cual inhieren, son meramente incompletos, ¿sí?
Dice en este primer pasaje, la sustancia es un concreto completo, mientras que el accidente es un abstracto incompleto. El concreto es un ser que se sostiene por sí mismo, es decir, que no está en otro ser. Está pensando en el fondo, Leibniz, en que una sustancia, en el fondo, muy aristotélicamente, es como el sujeto último de predicación. En eso está una teoría, está viviendo justamente esa tesis de Aristóteles. Llamamos sustancia al sujeto último de la predicación. La sustancia es aquello que sostiene las otras cosas y que no es sostenida por ninguna otra. Es decir, el sujeto último de inerción de lo demás y aquello con respecto a lo cual ninguna otra cosa es sujeto de inerción. Es justamente el sujeto último de la predicación. Hay un sujeto de inerción cuando aquello que es predicado concretamente del sujeto de lo cual se dice que iniere en es abstracto, justamente. Josué, por favor. Y aquí creo que, claro, aquí llegó este pasaje del discurso de metafísica, que probablemente muchos han leído, bueno, hace alusión a eso. O sea, lo que quiero decir es que me refiero al parágrafo 8, la sección 8 del discurso de metafísica, que cuando Leibniz dice que es muy difícil definir la noción de sustancia, en fin, y se opone a Malebranche, y se opone a Descartes también, ahí en ese pasaje, que no los nombra, es el resultado de o de gran parte de las investigaciones que Leibniz estaba haciendo justamente en lógica y en estos escritos metafísicos, en los que está abordando la distinción entre lo concreto y lo abstracto a partir del principio del predicatum in subjecto, ¿sí? Entonces, este pasaje justamente es eso, es la condensación de su investigación que estaba hasta esa altura realizando sobre esa materia, ¿sí? Leibniz dice, lo cito aunque es un pasaje quizás conocido, dice, es muy cierto que cuando muchos predicados se atribuyen a un mismo sujeto y este sujeto no se atribuye a ningún otro, lo llamamos sustancia individual. Pero ello no es suficiente, y una explicación así es solo nominal. Es necesario considerar qué es ser atribuido verdaderamente a un sujeto. Y aquí está como la justificación. Toda predicación verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las cosas, lo que los filósofos llaman inese. Así, es necesario que el término del sujeto encierre siempre al del predicado. Siendo esto así, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual o de un ser completo, utiliza la palabra completo que había utilizado anteriormente, es tener una noción tan acabada que ella sea suficiente para comprender y deducir de ella todos los predicados del sujeto al cual esta noción se atribuye. El accidente, en cambio, es un ser cuya noción no encierra todo aquello que uno puede atribuir al sujeto al cual uno atribuye dicha noción. Es decir, estaba justamente aludiendo a que, mientras que la sustancia es una entidad completa, el accidente no es una entidad completa, y por eso es que no es posible deducir de un accidente todos los predicados que están relacionados con esa sustancia, mientras que, a contrario sensu, cuando analizamos la sustancia, sí podemos deducir de ella todos los predicados, ¿sí? Y por supuesto, el ser que puede acceder al conocimiento universal de todos los predicados que determinan una sustancia es Dios, ¿cierto? Que es justamente la tesis que Leibniz también articula con esta caracterización de la sustancia. Josué, si puedes, por favor. Gracias. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo Leibniz es que es considerando como si la proposición fuese el átomo de análisis fundamental, ¿sí? Algo que, bueno, con esto no estoy sugiriendo que esto sea una especie de anticipación al atomismo lógico, pero algo de eso hay. O sea, el nivel de análisis más básico está justamente en la proposición, ¿sí? Una proposición expresa que de dos términos o atributos, uno llamado predicado está contenido en el otro llamado sujeto, ¿sí? El predicado debe concordar con aquello que concuerda con el sujeto. O sea, que siempre hay una conexión, ¿cierto? O se da en el sujeto o es el sujeto mismo, en toda proposición verdadera. Todo término que encierra todos los predicados de su sujeto, es decir, todos sus copredicados, esto es, todo término completo, expresa una sustancia singular. Entonces, ahora la sustancia singular es aquella sustancia que encierra la completitud de todos los predicados que la determinan, ¿sí? Por el contrario, esa sustancia dejaría de estar determinada si careciera de alguno de los predicados que la determinan, ¿sí? Todo sujeto último es un ser completo, etc. Bien, Josué, por favor. En definitiva, para terminar esta segunda parte, un concepto completo del individuo es un conjunto de atributos satisfechos por exactamente un individuo y que es completo en el sentido en que contiene todo atributo que pertenecería a este individuo y que es deducible del conjunto de atributos que constituyen el concepto. Esta es la interpretación de Benson Mates, que me parece que es muy acertada, ¿sí? Son, y aquí repito la afirmación que dije al principio, solo las sustancias indivisibles y sus diferentes estados son absolutamente reales, ¿sí? Por último, una carta de voz dice, nos preguntamos si no hay accidentes que sean más que modificaciones.
Dichos accidentes parecen ser completamente superfluos y todo lo que está en ellos, además de la modificación, concierne, me parece, la cosa sustancial misma. O sea, todo se reduce a la entidad sustancial. Y no veo cómo podamos distinguir el abstracto del concreto o del sujeto en el que está, ni explicar inteligiblemente qué es estar en o ser inherente a un sujeto, si no es considerando aquello que es inherente como un modo o un estado del sujeto. Claro, porque si no lo consideramos como un modo, justamente rompemos con o estamos transgrediendo el principio del predicato en el sujeto y estamos considerando un abstracto real en cuanto tal, sin tener en consideración el individuo singular. ¿Sí? Bien, Josué, por favor. Ok, entonces ahora paso a ir más rápido. La última parte que es la en donde surge, me parece a mí, la tensión entre nominalismo y conceptualismo. ¿Sí? Josué, gracias. Entonces, lo que hace Leibniz bueno, en esta fase, pero me voy a concentrar en los nuevos ensayos particularmente, es promover la sustancia como el objeto de la metafísica. Es como el objeto par excellence de la metafísica es la sustancia. Pero como vamos a ver, aun cuando eso sea así, Leibniz no solamente no va a excluir los términos generales o abstractos o universales, sino que incluso va a decir que los términos universales o generales son el fundamento de los términos individuales. Y eso rompe muy drásticamente con un nominalismo. ¿Okay? Eso es lo que sucede más o menos en esta tercera etapa. Entonces dice aquí Leibniz, es más bien el concretum, utiliza ¿no? la expresión del concretum, esto está en los nuevos ensayos, como sabio, caliente o luciente, aquello que se nos viene a la mente en lugar de las abstracciones o cualidades, ya que son ellas las que están en el objeto sustancial y no las ideas, como saber, calor o luz, que son más difíciles de comprender, porque son abstractos. Podemos incluso dudar si estos accidentes son seres verdaderos. Son las abstracciones las que suscitan más dificultades cuando queremos desmenuzarlas. Usa el verbo francés éplucher. Como saben aquellos que conocen la sutileza de los escolásticos. Lo más espinoso de ello cae de una sola vez si eliminamos los seres abstractos y nos decidimos a hablar solo de concretos y admitimos en las demostraciones de la ciencia solo aquellos términos que representan sujetos sustanciales. O sea, está aquí Leibniz de nuevo refrendando su tesis nominalista. ¿Sí? Pero como anticipé, eso va a colisionar con una visión completamente distinta que va a expresar, de hecho, lo mismo nuevo ensayo. Josué, por favor. No, si puedes avanzar, por favor, que no me voy a quedar todo. Entonces, claro, lo que Leibniz dice es que... Un segundo. Perdón, es que tenía una reunión con un estudiante y se me había olvidado. Pero, bien. Entonces, lo que dice Leibniz es que la metafísica no trata justamente de abstracciones, sino que más bien de lo concreto. Por ejemplo, decir, por ejemplo, que la metafísica es la ciencia del ser en general, que explica los principios del ser y las afecciones que de él emanan, y que los principios del ser son la esencia y la existencia, y que las afecciones son o bien primitivas como lo uno, lo verdadero, lo bueno, o derivativas, y partiendo de cada uno de estos términos, no dan más que nociones vagas y distinciones de palabras. O sea, no llegamos a la verdadera metafísica cuando nos quedamos solamente como en el carácter nominal de las palabras. ¿Sí? Josué, si puedes, por favor, avanzar. Y aquí está justamente este pasaje, puse aquí en negrito una expresión, porque a pesar de que Leibniz acentúe el carácter de la sustancia, como el sujeto de la metafísica por excelencia, él se abre la posibilidad de incorporar nuevamente los abstractos dentro de la discusión metafísica. ¿Sí? Dice, es necesario hacer, esto está también de nuevamente en los nuevos ensayos, dice, es necesario hacer justicia a los escolásticos más profundos, como Suárez, y reconocer que hay a veces en ellos discusiones valiosas, como sobre el continuo, el infinito, la contingencia, la realidad de los abstractos, la réalité des abstraits, el principio de individuación, etc. ¿Sí? La naturaleza de la voluntad y los principios de la justicia. O sea, podemos incluso interrogarnos respecto de la realidad de los abstractos y aún así estar haciendo metafísica. O sea, esa discusión forma parte de la metafísica misma. ¿Sí? Josué, ¿se puede, por favor? Gracias. Y entonces, aquí lo que vamos a ver en la última parte es que contra esa regla nominalista de excluir los abstractos del lenguaje y quedarnos solamente con la sustancia, lo que va a hacer Leibniz es tratar de reivindicar los abstractos y lo hace justamente a partir de este desafío de Locke. O sea, yo lo llamo así, una especie de desafío.
que es más bien que tiene que ver con las condiciones que hacen posible la predicación, ¿sí? Este es el desafío, yo lo llamo así el desafío nominalista de Locke. Todo lo que él dice. De dos ideas abstractas jamás es posible afirmar una a partir de la otra, ya que cada idea abstracta es distinta, de manera que de las dos jamás una puede ser la otra. O sea, en el fondo está diciendo que no, porque pareciera ser que no podemos tener predicación de ideas que sean puramente abstractas, sino que la predicación siempre tiene que estar o reducirse o tiene que tener como un fundamento una entidad individual. Y por lo tanto, la conclusión es que no es posible que haya predicación entre universales. Esto es lo que está sugiriendo aquí Locke, ¿ok? Josué, por favor, si puedes avanzar al siguiente. Y esta es la respuesta que sugiere justamente cómo Leibniz restablece, en cierto sentido, la realidad de los abstractos, porque él va a decir que justamente hay una posibilidad de entender la predicación a partir de los universales, ¿sí? Dice, hay algo que debe ser dicho. La justicia es una virtud, un hábito, una cualidad, un accidente, etc. De esta manera, dos términos abstractos pueden ser enunciados uno respecto del otro. Yo tengo incluso la costumbre de distinguir dos especies de abstractos. Hay términos abstractos lógicos y también hay abstractos reales. O sea, hay términos abstractos que no responden a ese criterio nominalista y que pueden ser considerados como reales. Los abstractos reales o concebidos como reales, la distinción no es algo superfluo, que es importante, son esencias y partes de la esencia o accidentes, es decir, seres añadidos a la sustancia, algo que se añade a la sustancia. Los términos abstractos lógicos son las predicaciones reducidas a términos, claro, porque estamos solamente en el dominio de la lógica, como si yo dijera ser hombre, ser animal, etc. Pero esto es lo importante, dice, estos seres abstractos e incompletos referidos por los términos abstractos reales, o sea, la referencia de los términos abstractos reales son esos términos abstractos lógicos. Los términos abstractos lógicos son posibles gracias a que existen abstractos reales, ¿sí? Tienen también sus géneros y sus especies, que son también expresados por términos abstractos reales. De este modo hay predicación entre ellos. Entonces lo que está diciendo Leibniz es que la predicación entre universales es posible porque esos universales o esos abstractos encierran una realidad intrínseca. No son meramente nombres, como pensaban los nominalistas, y por consiguiente Leibniz está sugiriendo que así como las entidades individuales son reales, también lo son, en cierto sentido, los términos abstractos, ¿sí? Josué, por favor, ¿se puede? Entonces, bueno, esto lo acabo de decir, así que podemos avanzar. Gracias. Entonces, este es el dilema, ¿sí? Si por una parte, dado el principio del predicatum in subjecto, es difícil o incluso imposible concebir como real un concepto general o universal como el de justicia, por otra parte, debido al inevitable recurso a conceptos universales que constituyen esencias no individuales, no parece posible eliminar sin más los abstractos. Este es como el dilema en Leibniz, ¿sí? Tiene por una parte respetar como universalmente o estrictamente el principio del predicatum in subjecto, pero por otra, quiere hacer sentido a la posibilidad de que existan conceptos universales, ¿sí? Josué, por favor. Esta es la interpretación de Massimo Mugnai, quien ha trabajado, como dije al principio, difusamente esta problemática en Leibniz, más bien la teoría de las relaciones, ¿sí? Dice Mugnai, no es fácil determinar si Leibniz considera los términos universales esenciales como modos de las sustancias, como decía, según el principio del predicatum in subjecto, o bien si considerarlos como particulares abstractos. O más bien si los considera como particulares abstractos, como propiedades enteramente presentes en una pluralidad de objetos individuales. O sea, podríamos pensar que en realidad Leibniz está pensando justamente un abstracto como una propiedad que inhiere intrínsecamente en un solo objeto. Está pensando en el fondo, según esta interpretación, está pensando como algo así como los tropos, de los que se habla en metafísica analítica, o bien si es un universal que se distribuye en distintos individuos, lo que vamos a ver, Leibniz llamaba un todo distributivo frente a un todo colectivo, ¿sí? Josué, por favor. Y esto es justamente la clave para entender, es una distinción que remonta, que está en el libro de Erisolio, pero que yo no he podido encontrar en textos posteriores, ¿sí? Es una crítica que Leibniz hace a Erisolio, y donde justamente va a llegar a esa conclusión de que el todo puede ser concebido como un todo colectivo, es decir, a partir de como un conjunto de individuos, pero también puede ser concebido como un todo distributivo, es decir, los individuos son posibles gracias a que existe un universal que se distribuye en todos ellos, ¿sí? Entonces, dice aquí Leibniz, Erisolio, busca convencernos de que un universal no es más que todas las cosas singulares tomadas en su conjunto de manera colectiva, y cuando digo
todo hombre es un animal, ello significa todos los hombres son animales. Esto es verdad, pero de ello no se sigue que los universales sean un todo colectivo. Y luego dice Leibniz, pero usted se equivoca, Nisolio, hay otro género diferente al colectivo, a saber, el todo distributivo. Así, cuando decimos todo hombre es un animal o todos los hombres son animales, el sentido es distributivo, es decir, hay un universal que se distribuye entre distintos individuos. ¿Sí? Josué, si puedes, por favor. Okay. Y entonces lo interesante es que para justificar esa distinción, Leibniz apela al principio, al principio salva veritate, ¿sí? De manera implícita. Dice, si a la manera de Nisolio todo hombre o todos los hombres fuesen un todo colectivo e idéntico al género humano, se seguiría una expresión absurda. En efecto, si fuesen la misma cosa, como se sigue del hecho de concebir solamente un conjunto como un todo colectivo, en la proposición todo hombre es un animal o todos los hombres son animales, sustituyamos entonces todo el género humano. Con ello se formará una proposición más que disparatada, o inepta es la expresión que usa Leibniz. Todo el género humano es un animal. Por lo tanto, lo que está diciendo es que no podemos pensar de manera indiscriminada que siempre todo universal es meramente un conjunto de individuos, sino que a veces el universal es un concepto en cuanto tal que se distribuye entre los individuos. ¿Sí? Josué, por favor. Entonces, bueno, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es que si hay una ambigüedad o más bien una conciliación, es decir, si Leibniz es ambigua al expresarse, ¿qué es lo que piensa Máximo Muñay, ¿cierto? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Gracias. O bien, que es la tesis de Christian Leduc, que más bien hay una conciliación, ¿sí? Leo esto. El anterior ya lo dije porque hacía sentido a lo que él había dicho anteriormente. Dice, aunque ninguna entidad real separada sea necesaria para comprender cómo los términos universales designan esos todos distributivos, ellos no dejan de expresar una esencia general que los individuos comparten, la esencia compartida por ellos. Un concepto abstracto remite a una relación de semejanza entre diferentes cosas singulares y esta es real. El universal es más que la totalidad de los individuos de una clase de objetos. Los términos generales designan las esencias que vinculan los individuos en géneros y en especies. Entonces, en cierto sentido, podemos pensar o presuponer que los universales sí tienen una cierta realidad al margen de la individualidad. Es más, la individualidad es posible gracias a esa universalidad. ¿Sí? Josué, por favor. Y aquí, estoy terminando. Aquí justamente hay 4 afirmaciones que van justamente en ese sentido y que por lo tanto son un poco contraintuitivas con relación al nominalismo. Dice, por ejemplo, la primera Leibniz, la generalidad consiste en la semejanza de las cosas singulares entre sí y esta semejanza es una realidad, o sea, es tan real como los individuos. ¿Por qué entonces, se pregunta en otro pasaje, no buscar la esencia de los géneros y de las especies? O sea, esos géneros y especies tienen una esencia real que los define. Las cosas particulares son universales fundados en la similitud. O sea, el fundamento de la individualidad es la generalidad. Y la I, entonces, podríamos decir que es una especie de, o que habría adherido, según esta interpretación, a una especie de realismo de tipos naturales. Esa es la interpretación que sugiere Jones en un artículo más o menos reciente, porque Leibniz habría adherido a lo que se conoce como el natural kinds realism. O sea, que los tipos naturales sí son reales. ¿Sí? Y también Muñay sugiere esa interpretación. Josué, por favor. Gracias. Aquí esto también lo voy a saltar porque va en la misma dirección. Ok, sí, con esto termino. Y entonces, esto me parece que es como la más manifiesta expresión de la resistencia de Leibniz frente al nominalismo. ¿Sí? Dice, podemos decir que aquello que descubrimos sobre las esencias es real e inmutable y rebasa aquello que es solo nominal. Las propiedades de las cosas constituyen su naturaleza, ya sea que la consideremos como estando en individuos diferentes, ya sea que la consideramos de manera abstracta en sí misma. O sea, esa consideración de esos abstractos en sí mismos tienen tanta realidad como los individuos mismos. ¿Sí? No son menos reales. ¿Sí? Josué, ¿se puede por favor avanzar? Porque ese pasaje está también en otro texto, ahora cito la edición de Gastón Bria, en un texto de 1696, no puse el año, pero creo que es de 1696. Sí, no recuerdo exactamente, es una discusión, creo que es la discusión con, no recuerdo. Sí, creo que es con Wagner, pero no estoy seguro. ¿Sí? Pero bueno, esa es la referencia. ¿Sí? Y en el fondo lo que yo quiero decir es que finalmente la discusión de Leibniz sobre nominalismo y realismo tiene una repercusión sobre la cuestión de lo que se conoce ahora como el problema del grounding, es decir, de la fundamentación.
Y este pasaje es particularmente elocuente respecto a eso. Dice Leibniz: es necesario confesar que los abstractos, los universales y las posibilidades tienen su origen en los singulares y actuales completos. Es decir, están primero los individuos actuales o singulares y ellos hacen posible esas generalidades. Pero luego Leibniz dice: y sin embargo, es verdad que los individuos actuales y completos, ya se trate de entidades físicas o posibles, hace alusión a lo que Leibniz había dicho anteriormente en su juventud, derivan de leyes generales abstractas, posibles o metafísico-matemáticas, es decir, de verdades o ideas eternas. Entonces ahora Leibniz asevera la tesis conversa, es decir, los individuos son el resultado de esas leyes de carácter general. Entonces, a mi juicio hay aquí, bueno, podemos verlo de distintas maneras, una ambivalencia, una ambigüedad, porque Leibniz, a mi juicio, no sabe todavía muy bien qué es lo que fundamenta qué. Si los individuos fundamentan las leyes o si las leyes fundamentan los individuos. ¿Sí? Josué, por favor. Y aquí entonces paso a las conclusiones. Entonces, en primer lugar, esta es mi interpretación, Leibniz no habría sido un nominalista eliminativista como sugieren Mates y Friedrich Neff. Leibniz habría sido más bien un conceptualista, como sugieren Massimo Mugnai, Rutherford, Gibela, Rossi, Leduc y yo mismo. Leibniz jamás abandonó, esto es lo que dice Rossi, jamás abandonó la cláusula de prudencia, el nominalismo por provisión, y jamás fue totalmente nominalista. Esto es lo que dice Jean-Baptiste Rossi. El nominalismo de Leibniz tiene que ver más con una decisión metodológica que con un compromiso ontológico. Esa es la afirmación de Massimo Mugnai. Y por último, la así llamada eliminación de las expresiones de predicados abstractos a favor de expresiones que refieran solo a accidentes individuales es solo una posibilidad. Es decir, no tenemos por qué pensar que tenemos que asumir siempre esa regla metodológica de manera estricta, sino que en la medida en que sea posible tenemos que aplicarla. Esa es la interpretación de Clutterbuck. Y si puedes bajar, por favor, Josué. Ok. Entonces, con esto termino. Esta es como la pregunta. Entonces, bueno, ¿por qué, si frente a los escolásticos Leibniz critica el uso de abstractos y universales, como vimos, ¿cierto? Frente a Nisolio y a Locke, él expresa una oposición contraria, que hay que rehabilitar los abstractos. Y, Josué, si puedes, por favor, mi lectura es que, de algún modo, esto responde al método que Leibniz tiene constantemente de buscar la verdad, y que está contenido, no lo puse ahí, en una carta de Leibniz a Philippe de enero de 1680, donde se sugiere justamente esta misma idea, que expresa en distintos escritos, o que está manifestada en distintos escritos. Dice: los peripatéticos me toman por un cartesiano, y los cartesianos se sorprenden de que yo no me entregue a todos los conocimientos que ellos pretenden tener. Así pues, cuando les hablo a las personas testarudas de la escuela, que tratan a Descartes con desprecio, yo realzo el brillo de las cualidades de Descartes. O sea, se muestra como si fuera un cartesiano. Pero cuando me relaciono con un celoso cartesiano, me encuentro obligado a cambiar de tono con el fin de atenuar un poco la opinión sobrevalorada que tienen de su maestro, y entonces me muestro más bien a favor de lo escolástico. Entonces, esta ambivalencia entre nominalismo y realismo, al menos en el plano de la discusión con Nisolio y con los escolásticos, tiene que ver con que Leibniz siempre intenta como mostrar esa resistencia frente a una oposición, y de la cual Leibniz piensa que siempre surge la verdad, ¿cierto? Que es una tesis que, bueno, ha sido ya tratada por ejemplo, Christian Mercer, que tiene artículos sobre, y su libro también está basado en esto, en gran parte. Bien, eso es mi presentación, Juan Antonio. Muy bien, pues muchas gracias por todo el esfuerzo de síntesis, de exposición y de explicación que has hecho, y muy, en fin, con un hilo claro en lo que es la exposición, un hilo conductor, y planteando un problema pues que es importante y que es tan debatido como tú has mostrado aquí, ¿no? Entonces ahora pasamos rápidamente porque ya llevamos un cierto retraso hoy. Pasamos a las preguntas, sugerencias, críticas y observaciones. Entonces, quien quiera empezar, pues ahora es el momento. Luis Velasco. Sí, muchísimas gracias, Juan. Camilo, te felicito por este esfuerzo de síntesis tan hermoso que has hecho, tan complejo también. Mira, en realidad yo soy muy lento, todos los que están aquí me conocen y soy bastante lento, entonces me has dejado muchas preguntas, ¿no?
pero bueno, como sé que no las puedo plantear en este momento así tan precisamente como me gustaría, te voy a pedir nada más, tengo eh, tu tesis de doctorado del 2021, es realmente reciente, te felicito por ese trabajo. Eh, Voy a estar en una cátedra, voy a ocupar la cátedra UNAM Sorbonne en 20 días, ¿no? En menos de 20 días. Entonces, ¿dónde puedo conseguir tu tesis? ¿A dónde puedo acudir para ir a buscarla? Quizás sea más fácil que estando en América me digas, o bueno, quiero conseguirla, quiero estar allá y quiero revisarla. Entonces, eh, esa es la primera pregunta. Esa sí la tengo muy clara. Las otras, pues, mm, voy a seguir en conversación seguramente contigo. Voy a trabajar allá con Rausí. Aprovecho también para agradecer a Juan Antonio y a Paul Rateau por haberme hecho la conexión con Rausí. Entonces, bueno, lo del escolástico furtivo que tú señalas, Camilo, me parece estupendo. Hay que seguir trabajando esta beta que normalmente ya se da por descontado, es decir, claro, dice uno, pues esa es la tradición, pero lo que tú has hecho ahora me parece un esfuerzo que merece mucho la pena seguir trabajándolo. Y eso es todo. Muchísimas felicidades, Camilo. Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, espero que sigamos en contacto. Bueno, de hecho, tú, junto con Roberto y Paniel Reyes, editaron un libro en el que yo contribuí hace tiempo sobre la obra filosófica y científica de Leibniz. Sí, ahí participé. Bueno, no te conocía personalmente, a Roberto sí lo he visto, pero sé que mucho gusto. Mira, voy a preguntar lo de mi tesis doctoral porque en realidad está sometida con un embargo, es decir, que durante 5 años no se puede publicar. Pero déjame averiguar y quizás sí, porque la publica la universidad. Ese es como el... Voy a preguntar y obviamente te voy a decir, ¿ya? Así que agradezco tu interés por la tesis y ahí seguimos discutiendo y cuando veas a Jean-Baptiste Rossi, que fue muy cercano cuando estaba en París, le mandas mi saludo a Paul Gato también, en fin. Así que para todos los que... Eso, muchas gracias. No, claro que sí. Gracias a ti. Bueno, aprovecho ya una vez más, a propósito de lo que ha planteado Luis Velasco, para recordaros el asunto de la Biblioteca Hispánica Leibniz. Y a ti, Camilo, en particular, sabéis que ahí estamos haciendo un esfuerzo grande en ir recopilando las publicaciones sobre Leibniz de autores españoles y latinoamericanos, ¿no? Entonces, tanto la tesis, si es posible, pero parece que no por ahora, como el resto de publicaciones tuyas y de los demás que estamos aquí, de otros que conozcáis y demás, pues si nos mandáis las referencias, las vamos incorporando a esa base de datos porque esa es la manera más fácil y más directa de poder acceder a los textos y a las cosas que nosotros mismos vamos publicando. Lo cual, por supuesto, es compatible con leer todo lo que publique todo el mundo de otros ámbitos, ¿no? Pero es importante que lo nuestro se vaya de alguna manera recogiendo y reconociendo para ponerlo en valor. Y eso en parte depende también de lo que nosotros mismos lo leamos, lo discutamos y lo pongamos en el juego de la discusión filosófica, ¿no? Entonces, pues bueno, os recuerdo eso y que, bueno, pues si vais haciendo publicaciones, pues que nos mandéis las referencias y nosotros incorporamos los textos ahí a la Biblioteca Hispánica Leibniz. Vivian quería intervenir. Muito obrigada, Camilo. Muito interessante a sua exposição, como diz o Juan, muito bem documentada. Eu queria só te perguntar alguns esclarecimentos sobre o seu diapositivo 2.2 e o 1.4.
O 2.2 é só porque eu não consegui, na verdade a questão me veio depois e eu não prestei muita atenção. O Leibniz ali, quando você fala da metafísica como ontologia, ele mesmo não chega a usar essa palavra ontologia, né? Você sabe de alguma ocorrência dessa palavra em algum texto dele? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta sobre o diapositivo 1.4, uma coisa me chamou a atenção, que é o seguinte... Perdón, bien, la segunda pregunta es de qué número es? A segunda pergunta sobre o diapositivo 1.4. 1.4, ok, ya. Sim, ali nas últimas linhas, né, ela diz o seguinte: a ciência, aqui no caso metafísica, né, não versa sobre universais reais, sino más bien sobre todos los singulares, incluídos los posibles. Eu gostaria de te perguntar, o que você acha que o Leibniz pode estar dizendo sobre uma ciência que versa sobre singulares possíveis? Né? O meu estranhamento é o seguinte, né? O Arnaud, quando o Arnaud fala para o Leibniz em uma carta que ele poderia ser médico e poderia não estar ali naquele momento, o Leibniz responde para ele que ele está se pensando subespécie generalitatis, né? Como se nós só pudéssemos conceber mesmo os singulares como subsumidos subgêneros, quer dizer, a ciência do singular é uma ciência propriamente, me parece, divina, né? Ela não está no nosso alcance, nós sempre pensamos sub ratione generalitatis. Então, em que sentido que sentido faz falar de uma ciência de singulares possíveis? Como você vê isso? Quer dizer, minha pergunta, foram curiosidades que me vieram quando você estava expondo. No, muchas gracias, bien, por tus agudas preguntas. Respecto de la primera, de ontología, efectivamente, ontología es un texto que no aparece recurrente, que no aparece casi nunca en la ETS, pero en ese pasaje sí lo usa. Sí usa la expresión ontología. Y creo que hay otra, no recuerdo, pero creo que hay otro pasaje en el que también usa ontología. Digamos, al menos en este con seguridad lo usa, yo recuerdo porque lo traduje así y está la palabra ontología, pero me parece que hay otro. Si quieres después te puedo dar la referencia, pero efectivamente la usa, aunque es verdad que él tiene una reticencia a usar esa palabra, como que se resiste a usarla, es correcto. Pero aquí se lo usa. Y yo creo que lo usa en el fondo porque se da cuenta de que finalmente en investigaciones que tienen que ver como el concepto de nada, que bueno, lo voy a decir como en breve nada más, ¿okay? Es que en Leibniz hay una ambigüedad que ya muchos autores destacaron, porque Leibniz tiene una posición dual en torno a la nada. La nada dice a veces, en realidad la nada es lo imposible, y la nada sería por lo tanto lo que encierra una contradicción. Pero en otros textos dice que la nada es posible, porque la nada encierra atributos puramente negativos. Por lo tanto, como la nada encierra atributos puramente negativos, y como para que algo sea imposible es necesario que sea afirmativo y negativo a la vez, entonces la nada sí es posible. Y entonces es en virtud de esta segunda definición, en contraposición con la primera, que Leibniz tiene que buscar una disciplina que trabaje justamente este concepto, y esa disciplina es la ontología. Entonces, este pasaje hace alusión a eso, a una disciplina que incorpore la nada. Por eso es que no es casual que la nada sea un objeto de la ontología y no propiamente de la metafísica, ¿sí? Esa es la primera, la respuesta a la primera pregunta. Y respecto a la segunda, claro, también es una muy buena pregunta. Claro, ¿por qué Leibniz habla de estos como individuos concebidos como posibles, no necesariamente como actuales o existentes? Sí, en realidad, esa es una discusión sobre la cual, o es una investigación sobre la que trabajó, quizás muchos la conocimos porque, bueno, ya falleció hace algunos años, Marine Picon, quizás la conocen, Marine Picon. Ella tiene un artículo de 2014, no tengo el título acá, pero que se llama The Sumulist, es decir, es un artículo en que ella aborda muy claramente la influencia que habrían tenido los escolásticos con respecto a las reflexiones que hizo Leibniz sobre lo que se conoce como la constancia subjectiva, es decir, en qué medida es necesario presuponer que exista un individuo
en una proposición para que esa proposición sea verdad o falsa. Es decir, para asignar un valor de verdad, tenemos que presuponer la existencia del individuo, ¿no? Es interesante justamente porque yo aquí no puse el argumento, pero cuando Leibniz formula el argumento o su prueba por las verdades eternas en los nuevos ensayos, parte justamente con esto, diciendo que no es necesario presuponer que el sujeto del cual trata una proposición exista. Lo que sí es necesario es que exista un ser, un entendimiento que tenga como objeto esa proposición. Entonces es como el argumento por las verdades eternas, bueno, un poco reformulado del argumento de San Agustín. Pero entonces no es necesario que para que una proposición sea verdadera que presupongamos la existencia de ese objeto. Ya sabemos que con Frege la discusión y con Russell, en fin, se abre a otro tipo de disputa, pero al menos en Leibniz todavía está articulado con esa discusión de la constancia subjecta. Y la posición de Leibniz, que va a ser muy concordante con su metafísica modal, es que para que una proposición sea verdadera, basta con que sea posible, es decir, que no encierra una contradicción, y como no es contradictorio pensar un objeto como meramente posible, no tenemos por qué presuponer un sujeto actual. Entonces, claro, en esa época Leibniz todavía no tiene, obviamente, una teoría modal, una teoría de mundos posibles, pero de algún modo esto sugiere como una transición, una vía hacia esa concepción. No sé si respondo tu pregunta. Sí, ¿sí? sí, gracias. No, muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Más preguntas o observaciones? Si no hay más, bueno, yo te planteo alguna observación. ¿Sí? Bueno, en relación, claro, ahí, todo lo que tú has planteado, pues es que sugiere muchas cuestiones que a veces ni siquiera para Leibniz están muy claras, y tú has ido hablando de ambigüedades y ambivalencias y de cambios con el tiempo, y claro, ha ido siguiendo más o menos una cierta digamos, evolución de la misma noción de metafísica, de lo que Leibniz va entendiendo por metafísica en situaciones diversas a lo largo de su propia evolución, ¿no? Y manteniéndote siempre, o por lo menos así lo ha parecido, ¿no? Me lo ha parecido a mí, dentro de lo que es el marco último aristotélico. Es decir, en una metafísica o cuando lo llama ontología, digamos, de la sustancia. Una metafísica de la sustancia donde el sujeto permanente y los accidentes pues pueden ir teniendo diversas valoraciones, pueden ir teniendo una relación, pero siempre en el marco, digamos, en última instancia aristotélico, por decirlo así, ¿no? Claro, Leibniz plantea a partir del concepto, de la noción del concepto completo, la noción completa, pues que si en lo que es un individuo particular cambia un solo rasgo, aunque sea en términos digamos, de aristotélicos, aunque sea un accidente, resulta que es otro individuo, ¿no? Vamos, eso es de dominio común, vamos, no, en Leibniz, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto y te planteo a ver qué te parece a ti es, claro, ese hecho es incompatible, creo yo, con una ontología sustancialista de carácter aristotélico, porque para ese tipo de ontología que llega hasta Descartes y que llega hasta Leibniz y hasta esa época, ¿no? Si cambia un accidente, el individuo sigue siendo el mismo. Tiene que haber un cambio sustancial para que haya un cambio de individuo. Y Leibniz no, Leibniz lo que plantea es decir, no, con que cambie el más mínimo rasgo, aunque sea accidental, entonces se trata de otro individuo. Claro, eso se puede entender en términos de que Leibniz está de alguna manera abriendo una vía
ontológica distinta o más allá, digamos, del sustancialismo cartesiano y aristotélico, porque eso es incompatible. ¿Tú crees que eso qué te parece? ¿Tú crees que hay alguna vía de, digamos, de impugnación del sustancialismo, aunque seguramente hacia un pan-esencialismo? Es decir, cada rasgo es esencial. Si cambia al individuo es que forma parte de su esencia. Entonces, todo rasgo, la totalidad de los rasgos son esenciales. Claro, eso es un panesencialismo que yo no sé si eso en Leibniz se puede... Pero en fin, te lo pregunto a ver qué te parece a ti. No, es una muy buena y muy difícil pregunta. Pero parto por lo primero. En realidad, efectivamente, o sea, yo creo que dentro de esa evolución de la metafísica que tú mencionas, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que va por matices. Y como dije al principio, esa definición que Leibniz asume al principio de que la metafísica es una ciencia, un sistema de teoremas y aunque nada existiera, igual existiría la metafísica, en fin. Yo creo que esa definición está presente implícitamente en sus obras tardías. Yo creo que esa nunca la abandonó. Lo que él hace más bien es como añadir nuevos elementos, pero que no contradicen esa definición. Esta es mi posición, yo creo. Entonces hay una evolución muy matizada, yo diría, del concepto que Leibniz tiene de la metafísica, ¿sí? Y en cuanto a la cuestión como de la relación entre las sustancias y los accidentes que viene de Aristóteles, que hay un artículo de Rovira sobre esta cuestión, lo tengo acá justamente porque dice la doble distinción de Leibniz entre lo concreto y lo abstracto y la cuádruple división de las entidades de Aristóteles. Y es un artículo de Rodrigo Rovira del 2000. Después te lo puedo enviar la referencia más completa. Claro, él investigó justamente ese posible vínculo entre Aristóteles y Leibniz y efectivamente lo hay, es correcto, ¿sí? Ahora, respecto a la última, respecto de lo del esencialismo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que es un gran problema en Leibniz. Si es que uno asume el esencialismo de manera radical, como Leibniz, en algunos pasajes Leibniz parece asumir, claro, uno diría que más bien no es posible que haya una preservación de la identidad en el tiempo, porque hay cambio. Y si hay cambio accidental, puesto que todos los cambios son esenciales, o todas las cualidades son esenciales, entonces no habría cambio. Justamente en uno de esos escritos que lleva por título, creo que se llama Sobre el cambio, no lo recuerdo, no lo menciono acá, y yo dejé de lado ese problema porque es muy complejo, yo creo, pero es muy interesante. Leibniz justamente se pregunta y dice, bueno, si es que los accidentes fuesen reales, entonces formarían parte de la esencia del individuo y habría que suponer entonces que los accidentes esenciales van pereciendo en el individuo y hay otros que van emergiendo. Y en esa medida nunca hay identidad en la sustancia, porque todo va cambiando. Pero al contrario, si uno supone más bien que esos accidentes no constituyen la esencia del individuo, entonces el individuo o la sustancia es posible que ya preserve su identidad a pesar de los cambios. Pero en ese caso teníamos que asumir que hay propiedades que no son esenciales. Yo creo que ambas tesis son complejas de Leibniz. Y ese texto del que yo te hablo, no recuerdo el título, pero creo que se llama Sobre el cambio, de hecho, no estoy seguro. Está al final de la edición de A64A. Debe ser como la página 998, por ahí, la 997, por ahí, de A64A. Es un texto muy breve, no es muy extenso, pero es muy denso. Y ahí él plantea esa dificultad, ¿sí? Debe ser como hace 4996, por ahí ya no recuerdo, pero está al final. Pero Leibniz lo plantea como un problema, no tiene una solución propiamente, ¿sí? Y quien escribió un artículo sobre eso fue Stefano Di Vella. Y un artículo sobre ese problema, un artículo que yo leí hace mucho tiempo, no recuerdo el título. Pero él justamente se plantea ese dilema. Yo en realidad no tengo una respuesta tan clara a tu pregunta, es de verdad que es muy compleja, pero de alguna manera tiene que ver con lo que yo mencionaba antes, con el problema del grounding, es decir, de la fundamentación. ¿Qué es lo que fundamenta qué? Si primero está el individuo y del individuo nacen las leyes generales, o al contrario, si las leyes generales nacen del individuo. Y como vimos en ese pasaje, que me acordé, en la discusión con Wagner, ¿sí?, de 1696,
Leibniz da una tesis y después da la tesis contraria. O sea, los individuos nacen, perdón, las leyes generales nacen de los individuos, pero los individuos nacen de las leyes generales. O sea, es muy extraña esa posición. Y es porque yo creo que Leibniz no tiene una completa claridad. Y entonces el problema del cambio puede resolverse en base a la solución a este problema del grounding, yo creo. O sea, en el cambio, ¿qué es lo que fundamenta qué? Si el cambio está fundado en la presuposición de que el individuo funda los accidentes, o por el contrario, que esos accidentes son esenciales y que por consiguiente todo cambio va a implicar un cambio sustancial al punto que no va a permitir que se preserve la identidad. Yo creo que en realidad la respuesta a tu pregunta depende de poder resolver primero eso. ¿Cómo entendemos el grounding en Leibniz? Si primero es el individuo o primero es lo general. Es lo que te puedo decir por el momento. Yo creo que es un problema muy difícil. Sí. Bueno, muchas gracias, Camilo. No, muchas gracias a ti. Si no hay más preguntas o sugerencias, entonces acabamos aquí esta parte. Agradeciendo a Camilo pues su trabajo y su esfuerzo y lo que nos ha enseñado hoy. Todos vamos aprendiendo siempre y bueno, por supuesto, invitado a que siga asistiendo a las sesiones del seminario y muy agradecido. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Vale. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Y pasamos entonces a la última parte de la sesión de hoy, en la que ya he comentado otras veces, pues es la editorial Comares la que, digamos, la que financia esto, ¿no? La que regala un volumen de los que ya están publicados de la edición de obras nuestra a quien salga en el sorteo entre los que estamos aquí. Eso lo hace Josué con un programa de estos aleatorios. Entonces, Josué, cuando quieras, pues le das a ver quién sale. Salió Luis. Luis Velasco. Muy bien, estupendo, Luis. Pues enhorabuena. Como vas a estar en París, pues lo mismo te invitamos a que vengas a Granada a recoger tu libro. Pues será un gusto, Juan. Mira, si es posible, sí, claro que sí. Claro. Haría lo posible por organizar mis tiempos y sí, claro, sería fabuloso. Y si no, pues entonces es más fácil que me enviaran a París el volumen. ¿Cuánto tiempo vas a estar en París? 31 días. Lamentablemente solo son 31 días, ¿no? Pero es el permiso que la universidad, a mí la UNAM, me permite ir y volver todavía con trabajo, ¿no? Es decir... que no te hayan despedido. Exactamente. Pero salimos... El mes de noviembre sí. Más o menos va a estar, ¿no? Sí, del 21 de octubre al 22 de noviembre estaremos allá. Me llevo a toda la familia, en fin. Estupendo. Sí, pero nada me encantaría más. También quisiera aprovechar, Juan, en el caso de que la familia de Tomás te dijera que puede acudir a Granada en la semana del 1 al 5 de diciembre. En México, la Asociación Filosófica, el Congreso Internacional de Filosofía, ¿no?, que organiza la Asociación Filosófica, va a ser justamente en esa semana. Si es posible y ustedes lo consideran bien, y que la familia quisiera ir a Granada en esa semana, la primera semana de diciembre, yo haría todo lo posible por conseguir un espacio en la Asociación Filosófica, en el Congreso, para abrir el homenaje incluso en alguna sesión específica del Congreso en México. Eso lo podría hacer con todo gusto, ¿no? Pero lo dejamos abierto, ustedes, tú plantéalo a la hija, ¿no? Vamos a ver, porque ya os he dicho que, bueno, lo de la fecha no depende solo de mí. Entonces, pues a ver, finalmente... La propuesta era el día 11, pero no, y ahora ya no estoy seguro si podrá ser. Entonces, viendo eso que tú dices, pues bueno, se puede intentar hacer en la primera semana de
de diciembre, a ver si coincide con lo de México. Sí. Pero bueno, en todo caso yo ya te lo digo. Y en cualquier caso, lo que sí tienes que hacer es elegir qué volumen quieres que te enviemos. Bueno. O bien ahora o lo dices después. Sí, lo digo después. Acuérdate, Juan, que soy muy lento. Vale. Cuando lo sepas, dices qué volumen quieres de los que ya están publicados y te lo mandamos. Lo que sí tienes que decirnos es si te lo mandamos a París o a México. Sí, a París yo creo que es más fácil también para ustedes. Vale, pues porque el coste... un mensaje a Ana o a mí diciendo qué volumen quieres y ya está. Y lo de la fecha, pues vamos viéndolo. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y a Camilo. Nos invitamos a la siguiente, que será dentro de un mes, que le tocará. La próxima sesión será Francesco Piro, que lo conocéis todos de Italia, hará en la sesión. ¿Vale? Pues nos vemos entonces dentro de un mes.